Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pau Chunowitz. Bienvenidos a Vive Miami. Oye, muy buena presentación, Juan Carlitos. Eso, muy Juan buena, Carlitos. muy buena. ¿Y que se note el amor. Que se note el amor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde la increíble ciudad de Miami, aquí por Éxito 107.1 FM. Y no se olviden que pueden vernos ahora mismo por www.exito107.com. Y gracias, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos de las 11 de la mañana hasta las 12:30. Recuerden nuestras redes sociales, Vive Miami Radio en Instagram. No se pierdan todos nuestros programas de YouTube y Spotify, nuestro podcast. Y por favor, escúchenlos. Todos los pasados están increíbles. Todos los programas han estado buenísimos. Denle un like y no saben qué importante es para nosotros que nos den sus comentarios. Está bien, coño. ¿Quieres tener un médico de confianza? El Dr. Carlos Vaca, médico internista y especialista en cuidados intensivos, con una gran trayectoria, ofrece servicios como telemedicina, farmacia con entrega a domicilio, telemonitoreo para checar constantemente a pacientes delicados que estén en casa. También tiene servicios como exámenes migratorios y check-ups, entre otros, con citas el mismo día. Y ahora ofrece Venus Legacy, el tratamiento reductivo no invasivo, solo recomendado por los mejores. Sus pacientes son lo más importante para el Dr. Carlos Vaca. Marque ahora al 305-229-0551, 305-229-0551. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio. Y bueno, pues estábamos hablando la semana pasada y lo volvemos a repetir. O sea, ¿qué le vas a regalar a mamá? Uno de los regalitos que yo estoy segura que a mamá le puede encantar es un tratamiento para bajar de peso. Pero aparte un tratamiento de un aparato que te puede quitar llantitas, te puede moldear el cuerpo, te puede quitar esas arruguitas, y eso es Venus Legacy. El doctor Carlos Vaca tiene un aparato excelente, de verdad, de los buenos, que te hacen este tratamiento y puedes quedar genial en menos de 10 sesiones. Así es que no lo dejes, consulta al doctor Carlos Vaca, avalado por el doctor Carlos Vaca, y sigue este tratamiento Venus Legacy. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa aquí, con nuestro primer invitado de hoy. Y bueno, esta primera entrevista, ¿no?, es en relación a las elecciones presidenciales, pero no de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de las elecciones de México y los votos desde el extranjero. Y es que no sabemos a ciencia cierta, pero el voto de mexicanos en el extranjero puede definir las elecciones en México. ¿Qué tanto puede definirlas? Pues para eso está con nosotros el doctor Luis Octavio Vado Grajales, licenciado y doctor en Derecho, que nos hablará de este tema, porque hay muchísima confusión en la gente que estamos en Estados Unidos y no sabemos cómo va este proceso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Pues bienvenido aquí a Vive Miami Radio. Y de verdad que estamos los mexicanos en Estados Unidos preocupados y un poco confundidos, ¿verdad? Por la información que no ha estado muy clara, pero bueno, para eso tenemos hoy aquí al doctor Luis. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. Es muy sencilla. ¿Quiénes tienen el derecho a votar en el extranjero? Bueno, en principio, tienen derecho a votar todas las mexicanas y los mexicanos mayores de 18 años, que cumplan el requisito de tener su credencial para votar. Recordemos que en México es absolutamente indispensable tener tu credencial para votar. No puedes votar con la licencia, el pasaporte, testigos. Tienes que votar con la credencial, ¿no? O con una sentencia del Tribunal Electoral que diga que puedes votar, esencialmente con la credencial. Ahora, quienes viven en el extranjero, lo que pueden hacer es pueden hacer dos cosas: regresar a México para votar el día de la jornada, donde esté registrada su credencial, o la segunda es registrarse en la lista nominal de votantes desde el extranjero. Este es un trámite que se tiene que hacer ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral. Se hace en línea, y lo que sucede básicamente es lo siguiente. Digamos que tú estás registrado en Tlaxcala. Tienes tu boleta en Tlaxcala, en la casilla en la que siempre has votado, pero ahora vives en Miami. Entonces, tu boleta ya no la van a mandar a Tlaxcala, ya no se va a imprimir para Tlaxcala, sino que te van a dejar votar desde el extranjero. Es muy importante señalar que esto se hace con un trámite previo, que ahorita obviamente ya está cerrado, ya concluyó. No es de que el mero día se te ocurre, sino que tienes que hacerlo con antelación. ¿Y cuál fue el procedimiento que se realizó en el extranjero para poderse registrar?
Se manda, se entra a la página del INE, el Instituto Nacional Electoral. Había una pestañita, un apartado para votantes, registro de votantes desde el extranjero, y lo que hacías era registrarte con tus datos de tu credencial de elector para poder votar desde fuera del país. Y esto es algo muy importante, se verificaba tu credencial, que estuvieras, digamos, vigente, y tú tenías que señalar alguna de las tres formas que hay para votar desde el Ujú. extranjero. La primera es vía postal, que te mandan por correo, te mandan tu boleta, te mandan también alguna información de las candidaturas y de los partidos, te mandan también la información acerca de qué cargos puedes votar, por ejemplo, presidencia de la República, en algunos estados, no en todos, en algunos también por las gubernaturas, te mandan tu boleta y tú tienes y te mandan un sobre para que regreses todo esto a México, al INE. Esto es obviamente sin costo y es a la dirección que tú habías anotado Ujú. cuando te registraste electrónicamente para votar desde el extranjero. La segunda posibilidad es votar por vía internet. Si tú elegías votar por internet, lo que sucedía es que te iban dando una serie de instrucciones, necesitabas una dirección de correo electrónico y un teléfono inteligente, porque tenías que hacer una operación con el teléfono y una con la computadora para poder votar. Y la tercera posibilidad era que dijeras, no, yo quiero hacerlo físicamente. Y entonces te registraras para acudir, en el caso específico de Estados Unidos, o a la embajada o alguno de los 25 consulados donde podrías llegar a votar físicamente. Si tú decidiste esta opción, pues irás a votar el 2 de junio y lo que va a suceder es que vas a llegar a la embajada o al consulado y ahí vas a votar, pero no en papel, sino en formato electrónico. Mm. Ok. Doctor, por ejemplo, hay mucha gente que no la pudieron registrar, o más bien que se registraron y Ujú. les anularon el voto. Se dice más o menos de 40,000 personas. ¿Por qué les anularon el voto y cómo hicieron o cómo pueden hacer aún, no sé si se pueda, recuperar la inscripción para su voto? Fíjate que el plazo ya venció, fue el 5 de mayo, ya venció. Sin embargo, sí se logró recuperar un gran número de ciudadanas y ciudadanos, arriba de 35,000. O sea, del total tan grande que tú comentabas, que sí fue mucho, el número fue muy alto y por lo mismo fue muy sorpresivo. El INE hizo una revisión, o sea, las ciudadanas y los ciudadanos podían escribir al INE, había un teléfono, un correo electrónico para poder precisar esta situación. Insisto, el plazo se venció al 5 de mayo y más o menos 35,000 se alcanzaron a recuperar, poquito más de 35,000. ¿Qué fue lo que el INE reportó como errores Mm. o como situaciones irregulares? Sobre todo el tema de la firmas que no se parecían. Yo creo que muchas veces nos ha pasado, ¿no? Sacamos nuestra credencial o un documento que firmamos hace 5 o 10 años y ya nuestra firma cambió. Y entonces, esa fue una situación. Otra que no habían mandado, por ejemplo, la credencial, sino habían mandado otro documento, porque tenías que mandar tu credencial y los datos de tu credencial. Ujú. Entonces, había gente que, por ejemplo, mandó datos del pasaporte o de una licencia de manejo. No, lo que se necesita es la credencial. Entonces, ese periodo ya acabó. Ok. ¿Y qué porcentaje de mexicanos en el extranjero pueden influir en las elecciones? Mira, en números gruesos, las y los votantes desde el extranjero son más o menos 85,000 personas las que pueden votar. Wow, yo pensé que eran Normalmente más. Mm. no, no, porque se tiene que hacer el registro. O sea, hay muchísimos más, desde luego. Digo, nada más en Estados Unidos, claro está que hay muchísimo más, pero no todos hacen el trámite. Por eso Ese yo es decía el que era tema. exacto, porque si no lo haces, no puedes votar. Esa es la cuestión. Ahora. Lo que yo diría es que, bueno, es un porcentaje, digamos, eh, pequeño respecto de la elección nacional, pero sobre todo habría que verlo en aquellos estados donde hay elección por ejemplo, el jefe de gobierno, aquí en la Ciudad de México, jefa de gobierno, gubernaturas, en algunos estados donde pudiera haber resultados un poquito apretados, ahí es donde podría tener una influencia interesante el voto desde el extranjero. Claro. Bueno, si realmente toda la gente estuviera registrada, porque al parecer somos más de 26 millones de mexicanos Sí, en Estados Unidos, o sea, 80,000 personas es, o sea, un nada. porcentaje mínimo el que está Y por registrado. ejemplo, de ese total de mexicanos que estábamos en Estados Unidos, o sea, ¿cómo influiría en las elecciones? Si todos pudiesen votar. Yo te diría que, por ejemplo, hay lugares donde sí influye. La Ciudad de México es un caso, porque la Ciudad de México tiene un diputado migrante. En nuestro Congreso local
tenemos una diputación migrante que eligen las y los chilangos desde el extranjero. Entonces, por ejemplo, ahí está asegurado un puesto. O sea, ese solamente lo van a elegir, ese diputado o diputada solamente lo van a elegir quienes viven en el extranjero. Y desde luego, como decían ustedes, la mayoría viven en Estados Unidos. Entonces, ahí, por ejemplo, sí van a tener una definición. Ok, y bueno, ¿qué sigue? O sea, ¿en qué proceso del día de hoy, 11 de mayo, estamos para los votos con los mexicanos en el extranjero? Bueno, en el caso del voto por internet, y en cuanto al voto postal, digamos que de hecho ya se está pudiendo votar. De hecho, ya hay gente Ok. que ha subido imágenes porque ya se empieza a poder votar, ¿no? O mejor diría yo, ya recibieron, por ejemplo, en el caso de voto Las postal, boletas. incluso exactamente, incluso ya recibieron las boletas. Eso me parece que es importante tenerlo claro, ¿no? Ahora, en el caso del voto electrónico, ya lo van a poder hacer desde el día 18 de mayo. Ok. Esto se hace con mucha antelación y el límite es 2 de junio. El Ya. límite es el 2 de junio porque es justamente el día de la jornada electoral. Y en México no existía hasta estas elecciones prácticamente, no existía el voto anticipado que sí existe en Estados Unidos, Ujú. Ujú. solamente para efectos de votores del extranjero. Ahora ya aquí en México sí hay voto anticipado en un programa piloto para gente que vive con alguna discapacidad, no puede salir de su casa y demás, pero el auténtico voto anticipado es el que se hace desde el extranjero. ¿Y cuándo se van a contar los votos? Hasta el 2 de junio. O sea, los votos se mandan, los paquetes postales o incluso por internet, se mandan, se quedan en resguardo, pero se cuentan hasta el 2 de junio. Y a partir del 2 de junio sabremos de esos votos. Ahora, incluso vamos a poder saber cuántas personas votaron, de qué países votaron, quiénes votaron en embajadas o consulados y por quién votaron. No desde luego por persona, pero sí digamos por porcentajes o por número de votos, porque el voto sigue siendo secreto desde luego. Ujú. Claro, claro. Doctor Luis, ahora mucha gente, como ya sabes, tiene ya las boletas, pero ha habido muchas dudas de la forma en que votar. Dice que está un poco confusa. ¿Por qué están diciendo esto y de qué manera pueden votar para que el voto sea válido? Creo que la mejor manera de garantizar que tu voto sea válido es votar sencillo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que las mexicanas y los mexicanos que ya tienen su boleta, que tienen su boleta físicamente, que van a votar por internet, vendrá la boleta y vendrán los nombres de las candidaturas. Hay que recordar que en el caso mexicano vienen los nombres de los partidos, vienen en el orden del registro más antiguo al registro más nuevo. Entonces viene el partido con su logo y el nombre de su candidato. Vamos a hablar, por ejemplo, de la elección presidencial, ¿no? Hay 2 candidatas y un candidato. El candidato solamente va a aparecer con el logo de un partido porque solo lo está postulando un partido. En el caso de las candidatas, van a aparecer sus nombres 3 veces de cada una. ¿Por qué? Porque a cada una la postula 3 partidos, que es Ujú. la manera más fácil y más sencilla. Escoja usted su candidato o candidata. Si viene por un solo partido, pues marque ese espacio y quítese de problemas. Si escoge una candidatura que aparece por más de un partido, escoja primero la candidata por quien quiere votar y después por qué partido. Y marca ese, y esa es la forma más sencilla de votar. O sea, no hay que Y poner ahí, los 3 cuadritos porque es no, ella. O sea, nada más no, uno. no, 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 ¡Ah! no hay que Claro. ponerlos. Ahora, esa es la más sencilla. Ahora, ¿qué pasa si sucede lo que estás diciendo? Supongamos que escojo una candidata, ¿no? Entonces digo, quiero votar por esta candidata, pero tengo dudas, no escuché aquí la plática que estamos teniendo con ustedes, y lo que hice fue marcar los 3 partidos que la postulan a ella. Ujú. El voto va a valer para la candidata, no se va a anular, no se va a anular. Ok. Ahora, ¿dónde sí va a haber un problema? Si yo marco, por ejemplo, 2 partidos que postulan una candidata y marco un partido que postula a la otra, Claro. ahí sí es donde ya va a haber duda, Ok. no sé, y como el voto es secreto, pues no se le puede llamar por teléfono, oiga, por quién quiso votar. Entonces, la forma más fácil es el partido de tu preferencia con la candidatura de tu preferencia. Si no, solamente marca donde está la candidatura de tu preferencia. Y así nos quitamos de problemas. ¿Y cuál es la manera más fácil de marcar? Con una X. Santo remedio. Exacto. Entonces usted puede marcar o una vez o 2 veces y va a ser válido su voto. O 3, siempre y cuando sea siempre respecto de la misma persona candidata. La clave Exacto. es no más de una persona candidata.
Ok. Y otra cosa que debamos saber, doctor. Bueno, en México los cómputos electorales, o sea, para saber quién ganó, no suceden la misma noche de la elección. Hablando a nivel nacional, por ejemplo, para la presidencia de la República. Esos cómputos se hacen hasta el domingo siguiente. Sin embargo, la noche de la elección vamos a tener dos instrumentos muy importantes para conocer las tendencias de quién puede ser que gane. Uno es un programa que se llama Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que es el registro de la votación que se va teniendo en cada casilla, y eso va a estar en la página del INE y seguramente en la página de algunos medios de comunicación. Esa es información preliminar, pero muy certera. La otra es que se va a hacer un ejercicio de conteo rápido. El INE va a seleccionar ciertas casillas en todo el país con métodos estadísticos muy precisos como para establecer posibles porcentajes de votación. Seguramente tendremos proyecciones de resultados el día de la jornada electoral. Ujú. Si la elección viene apretada, pues así se tendrá que decir. Si la elección viene con ciertos márgenes, quien pueda ir en primer lugar, pues también así se dirá. Tendremos que esperar. El voto postal, la verdad es que ha sido muy seguro, muy confiable. No se nos han presentado problemas en cuanto al voto postal. En cuanto al voto por internet, tampoco lo han podido hackear. No ha sufrido un ataque que lo derribe o que exponga los resultados o que dé a conocer quién votó por quién. Digamos que ha funcionado bastante bien y ha sido sumamente confiable. Muchas paisanas y paisanos prefieren el voto por internet, primero porque es más fácil, ¿no? Segunda, porque pues a lo mejor no quieren que las autoridades tengan sus domicilios por distintas razones, sobre todo cuando pensamos en gente que tiene un problema de una estancia ilegal en Estados Unidos. Entonces, el voto por internet cada vez se usa más y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Es un modelo, digo, los tecnicismos a lo mejor no me saldrán porque no soy ingeniero, pero es un modelo que encripta la información de manera tal que se resguarda el resultado del voto, pero no hay manera de relacionarlo con la persona que lo hizo. Voy a poner un ejemplo. Supongan que yo estuviera votando desde Miami por internet. No hay manera de que el INE sepa por quién voté. El INE va a poder saber que ya voté y en qué momento voté. Eso lo va a poder saber. Pero lo que no hay manera de que sepa es por quién voté. Entonces se conserva la secrecía del voto. Esto es muy importante porque, como sabemos, en México el voto es secreto, es uno de los principios constitucionales que no lo podemos hacer a un lado. Ahora, si hablamos ya de cómo resguardar en México las elecciones, hay que recordar que en México el traslado y el cuidado de la documentación electoral, las boletas, las actas, todo esto, es un asunto de seguridad nacional. Entonces participa no solamente la policía del barrio o la policía comunitaria, sino directamente la Guardia Nacional y el Ejército. Se hace una cosa que se llama cadena de custodia, que se va haciendo un resguardo con elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, que va protegiendo las boletas. Déjenme les platico que en una cadena de custodia en 2015 yo me rompí este dedo a la hora de abrir las puertas del camión. Entonces todo se hace con mucho cuidado, todo se hace, bueno, yo no abrí las puertas con cuidado, claro, pero todo se hace con mucho cuidado, se va resguardando mucho, de manera que se tenga total control para que no se falsee el sentido del voto, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Luis, por esta información tan valiosa y tan necesaria para todos los mexicanos que estamos aquí en Estados Unidos y que tenemos muchísimas dudas. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Siempre un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Chau, chau.